precisamente de todo lo que contempla la reforma educativa, que contempla una educación con calidad, el involucramiento de los padres y los maestros en el contenido, y lo que más se ha comentado de esto, la evaluación para los maestros de primer ingreso, para su permanencia, para su promoción, la creación del sistema de evaluación, el Instituto Nacional de Evaluación. ¿Se acuerdan que hemos hablado de todo este asunto? Y para que esto funcione se necesitan las leyes secundarias. La ley del Instituto Nacional de Evaluación, por supuesto, la Ley General de Educación y Calidad y la Ley del Servicio Profesional Docente, que es ahí donde están precisamente los atorones en cuanto al criterio para la evaluación de los maestros en todo el país de primer ingreso en una primera, segunda y tercera ocasión. Se ha insistido en que los maestros no van a perder sus plazas. Y bueno, ya nos explicaba el senador que de alguna manera vendrían una serie de capacitaciones para esto. Tengo en la línea telefónica a la maestra Silvia Smelques del Valle, y es presidenta del Instituto Nacional de Evaluación de Educación, el INE, a quien yo le agradezco esos minutos de comunicación con el auditorio de la red de Radio Red. Maestra Smelques del Valle, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué le parece a usted lo que se ha estado discutiendo al interior del legislativo en torno a los criterios para las evaluaciones de los maestros en esta ley del servicio profesional docente, que no se han puesto de acuerdo en cuanto a todas las preocupaciones del magisterio, de que si pierden conquistas laborales, de que si se van a quedar sin trabajo? ¿Cuál es su impresión de cómo va esta discusión de estas leyes secundarias, maestra? Pues la verdad tengo poca información de qué es lo que está ocurriendo adentro del legislativo, pero sí le puedo responder que efectivamente, bueno, yo creo que hay cosas que están como muy claras y cosas que todavía están oscuras y todavía ameritan una mayor discusión. Entre las cosas que están claras, yo creo que por prácticamente todos los sectores es pues esta necesidad de evaluar para mejorar, ¿verdad? Y de evaluar a todos los componentes del sistema educativo, entre ellos obviamente los docentes, también los alumnos, también las instituciones, también los programas y las políticas, que es un poco lo que le correspondería hacer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En el caso de la evaluación de los docentes, un poco lo que ha generado el conflicto es cuando se mezcla la evaluación propiamente académica con los aspectos laborales, ¿no? De alguna manera, bueno, pues esta relación entre una evaluación académica y la amenaza, digamos, del despido es lo que ha causado pues un problema mayor. Entonces creo que eso se ha logrado hasta cierto punto resolver. De alguna manera se ha resuelto por varias vías. La más sonada de estas vías, digamos, la que más se discute, pues es el hecho de que no se les va a correr nunca, ¿no? Que de alguna manera la idea es pues que haya varias oportunidades de presentar una evaluación y que si a la tercera oportunidad las personas o alguno de los docentes no muestra, digamos, su capacidad de ser un buen docente, se le encomendará alguna otra tarea dentro del propio sistema educativo. No se le correrá, sino simplemente se la sacará del grupo, ¿no? Pero la verdad es que a mí me parece que por la manera como cuando menos el instituto está entendiendo la evaluación, pues la situación es un poco, o sea, se resuelve por otra vía y se resuelve mucho más por la vía de considerar al maestro como un profesional de la educación. Efectivamente ahora se le va a evaluar, ahora la evaluación va a ser universal, ya no va a ser como era hasta la fecha una cuestión voluntaria, sino que va a ser para todos los docentes, pero es una evaluación que tiene, bueno, desde luego como perspectiva la posibilidad de mejorar. La evaluación lo que hace es ubicar al docente en un determinado nivel dentro de ciertos niveles que se tendrán que definir, todavía no están definidos, pero bueno, pues en otros países lo han hecho y han definido como 4 niveles de destreza o de maestría, digamos, de un docente. Se le ubica en un nivel de esos, se le identifican sus debilidades, se genera un sistema de formación en servicio que atienda directamente esas debilidades, se le vuelve a evaluar. Y en esa segunda evaluación, digamos que lo que se hace es una comparación contra él mismo, no contra, desde luego que hay estándares, ¿no? Hay estándares en cada uno de los niveles, pero al maestro se le compara contra él mismo, contra sí mismo, digamos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que se está midiendo es la capacidad del maestro de mejorar habiendo mediado en el proceso, pues todo un proceso de apoyo al docente, de formación al docente. Y bueno, todavía hay una tercera posibilidad, ¿no? De evaluarlo de nuevo, otra vez comparándolo contra él
mismo, otra vez dándole la posibilidad de que se le identifique como perteneciente a un nivel superior del magisterio con alguna repercusión salarial, ¿no? Pero bueno, un poco aquí la reflexión es que cuando a un maestro se le evalúa de esta manera, digamos, con la perspectiva de mejorar, de que entre evaluación y evaluación medien pues una serie de apoyos y un proceso formativo, que lo que se está evaluando es la capacidad de mejorar respecto del mismo, ¿no? Pues uno la verdad lo que se imagina es que pues realmente serán muy pocos los maestros, pero realmente pocos, realmente la excepción, los maestros que no puedan mejorar respecto de ellos mismos con todos estos apoyos. Entonces uno esperaría que que el sistema educativo, al instituto le tocaría evaluar, a la Secretaría de Educación Pública le tocaría orquestar este sistema de formación en servicio y este sistema de apoyos que media entre evaluación y evaluación, pero que justamente la evaluación aquí está cumpliendo una función de mejora. Eso es lo importante, no es una función pues ni de castigar, ni de correr, ni de amenazar, no es una evaluación punitiva, sino es un instrumento para mejorar la educación. Es que finalmente, maestra, este es el resultado tal vez de la forma en la que se han educado a las generaciones en nuestro país de manera punitiva, ¿no? Repruebas, pierdes el año, repruebas, no pasas, te va mal. Tiene toda la razón, así es. Entonces, lo que estamos viviendo es la consecuencia de la forma como fuimos educados mexicanos, estudiantes o maestros. Sí, hay una evaluación que se hace los quienes se han metido a estudiar lo que se ha hecho en materia evaluativa en México, pues dicen eso, ¿verdad? O sea, se ha utilizado mucho más para pedir cuentas, para castigar o para premiar, que es lo mismo, ¿no? Y mucho menos para mejorar. Entonces, claro, cuando se habla de evaluación, pues la evaluación, la palabra misma tiene toda esta carga histórica, ¿no? Tiene usted toda la razón. Ahora bien, platicando hace unos instantes con nuestro analista Ramón Piezarro García, y qué bueno que nos hace la aclaración de que las evaluaciones confrontan al maestro consigo mismo. Se hablaba de la validez de una evaluación que estandarice a todos los maestros en el país, no siendo los mismos los maestros rurales que los maestros de ciudad, o los maestros más ricos que otros, o los maestros con mayor edad o menor edad, los de un ingreso, los que tienen 40 años de servicio. Es decir, ¿hay un error en cuanto a la interpretación de cómo va a ser la evaluación, o esta de alguna manera busca estandarizar? En parte se resuelve por este asunto de que se compara el maestro respecto del mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, pues bueno, se entiende que hay diferencias entre los maestros en diferentes tipos de circunstancias y de condiciones, y que lo que importa es que en esas circunstancias el maestro tenga la capacidad de mejorar respecto del mismo, ¿no? Pero hay dos asuntos en esta cuestión. Primero, sobre la estandarización. Yo creo que sí es necesario que tengamos una idea de qué cosa es un buen maestro, y que esa idea, que ojalá sea participada, consensada, de qué es lo que constituye a un buen docente, eso de alguna manera sea un mínimo de evaluación que sea común a todos los docentes. A ver, ahora lo voy a explicar. Por ejemplo, hay cosas que todo buen docente tiene que poder hacer, a diferentes niveles evidentemente, pero hay cosas que todo buen docente tiene que poder hacer. Por ejemplo, tiene que saber planear, y también tiene que saber evaluar en función de esa planeación, evaluar a sus alumnos en función de esa planeación. Por más que uno se imagine que un maestro esté en una zona rural o en una zona indígena o en una escuela de palitos, o que sea un maestro de educación física o un maestro de matemáticas, cualquier maestro tiene que saber planear, porque si no sabe planear, no es un buen maestro, no sabe para dónde va, y entonces no sabe cómo evaluar a sus alumnos. Si hace una evaluación sin planear, pues es una evaluación que carece de sentido, porque no está respondiendo a ninguna pregunta de qué era lo que yo quería lograr con estos alumnos, ¿no? Entonces, todo buen maestro tiene que saber planear. Todo buen maestro tiene que poder ser capaz de crear un clima en el aula que sea un clima de respeto, que sea un clima de acogida, que sea un clima propicio al aprendizaje, donde los alumnos se sientan a gusto, donde sientan que están aprendiendo, donde aprendan a que les guste aprender. Eso es algo que tiene que ser todo buen maestro, digamos, y que si no lo hace, pues sería muy bueno que mejorara en eso, ¿no? Todo buen maestro también tiene que poder tener pues todo un acervo de instrumentos y de herramientas docentes que pueda utilizar para responder a las cosas que no se prevén, ¿no? A las necesidades personales de los alumnos, a sus circunstancias específicas, y eso es el día a día, digamos, esta capacidad de ser maestro en el día a día, que no se puede planear, pero que pues uno sí puede recurrir, digamos, a todo aquello que le dio su formación, ¿no? A la didáctica, a las secuencias didácticas distintas, a actividades diferentes, es eso que el maestro en un momento dado puede improvisar porque lo tiene detrás de él,
también es algo que tiene que poder hacer todo buen maestro. Y luego también otra cosa que tiene que hacer todo buen maestro, pues es trabajar para su escuela, ¿no? O sea, y trabajar en relación con los padres de familia de sus alumnos, trabajar en vinculación con su comunidad, seguirse formando. Bueno, eso independientemente de dónde trabaje uno, ¿no? Ahora, lo otro que es bien cierto es que las condiciones de trabajo son distintas. Y estas sí no se pueden soslayar. No se puede soslayar una evaluación de las condiciones de trabajo en donde está el maestro, ¿no? Porque no se le puede pedir al maestro lo mismo cuando tiene todas las condiciones dadas que cuando los mínimos no están cubiertos. Y esa evaluación de las condiciones, que tiene que ser paralela a la evaluación académica del docente, esa es una evaluación que se le entrega, que retroalimenta a las autoridades educativas para que resuelvan esos problemas. Pero la evaluación de las condiciones tiene que ir a la par y tiene que condicionar la evaluación de los docentes, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo el contexto, ¿no? El contexto tiene que ser tomado en cuenta cuando se evalúa a un docente, porque cuando está en una situación de pobreza o en una situación en donde los alumnos migran o en una situación donde hay violencia, bueno, pues no se le puede pedir lo mismo a un maestro en esas condiciones que a un maestro que tiene todo. Y ese contexto se tiene que tomar en cuenta. Entonces, si bien habrá, digamos, una parte de la evaluación que es estandarizada, hay una interpretación de esa evaluación que es contextualizada. Y además hay una evaluación de las condiciones de trabajo. Yo creo que eso es muy importante, es algo que no se ha manejado abiertamente y obviamente como los maestros no lo conocen, pues hay muchos recelos respecto de la evaluación, ¿no? Maestra Silvia Esmélquez, ¿ya le invitaron los legisladores a platicarles, así como nos está platicando aquí en la red de Radio Red, todos estos conceptos a considerar en una evaluación? Pues mire, sí, he tenido la ocasión de estar en los primeros foros que se empezaron cuando se empezó a discutir el asunto de la ley, me hicieron favor de invitarme, hemos estado ahí y ahora recién tuvieron un foro, no fui yo personalmente, pero fue alguien más de la Junta de Gobierno y bueno, pues estas son las ideas que de alguna manera compartimos aquí en el INE, ¿no? Bien, pues maestra Silvia Esmélquez, yo le agradezco que nos haya compartido todos estos elementos de criterio, ahora que este tema, el de la evaluación, está tan comentado y que ha generado, a propósito del arranque del ciclo escolar, manifestaciones de miles de maestros que tienen paradas miles de escuelas y a millones de niños, reclamando el dar marcha atrás a la reforma educativa, cuando en este momento ya se empiezan a discutir las leyes secundarias. Y yo le agradezco, cualquier duda que tengamos, no dudaremos en llamarla, si no me permite, maestra. Estamos a sus órdenes, desde luego que sí. Es usted muy amable, gracias. Hasta luego. Es la maestra Silvia Esmélquez del Valle, presidenta del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Son las 7:24, mensajes, regreso enseguida.